Dice así, empezamos leyendo una vez más el verso 31 del capítulo anterior. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 13 del capítulo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oramos. Querido Padre Celestial, nosotros encomendamos la enseñanza de tu palabra a la guía del Espíritu. Rogamos que aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tú te honres a ti mismo en medio de tu iglesia, exaltes tu palabra y te exaltes a ti mismo. Séñanos con la guía de tu Espíritu para que podamos comprender lo que significa este pasaje, comprender verdaderamente el amor desde la perspectiva bíblica. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Según la cadena de oro del crecimiento y la madurez en Cristo que nosotros vinimos hablando todo el mes pasado, en noviembre, según esa cadena de la madurez que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, la última cualidad que nosotros encontramos, la última característica del crecimiento en Cristo, justamente es el amor, añadiendo paciencia, añadiendo virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio y afecto fraternal, para después terminar diciendo Pedro, lo último para añadir es el amor. Así que bueno, ligando un tema con el otro, vamos nosotros a hacer un énfasis sobre ese último eslabón del crecimiento y la madurez en Cristo. Hablaremos sobre este texto, capítulo 13 de Primera de Corintios, durante algunos domingos con la ayuda del Señor. Ese eslabón del amor que en el crecimiento espiritual nos da pie a nosotros para considerar esta cualidad desde la perspectiva del apóstol Pablo, cómo la presenta a la iglesia, cómo presenta esta cualidad a la iglesia de Corinto. Nosotros vamos a considerar el amor como la evidencia de la madurez cristiana. Quizá el amor considerado desde 1 Corintios capítulo 13 es como la estrella de las cualidades, ¿no? Y hablo de la estrella como lo máximo de las cualidades cristianas, porque en verdad todas las demás cualidades están justamente concentradas en esta cualidad del amor. Decir que uno tiene amor es decir que uno tiene todas las demás cualidades manifestadas o maduradas en su vida. Eso lo vamos a ver después en detalle cuando empecemos próximos domingos a mirar en detalle lo que Pablo dice que es el amor. Amar, como la Biblia dice, a otra persona, a los demás, en verdad no es cosa sencilla. Hay que tener una gran madurez en Cristo, un alto nivel de madurez en Cristo para poder amar a los demás, como la Biblia me enseña que debo amarlos. Así que nosotros vamos a mirar tres cosas en esta mañana con la ayuda del Señor a manera de introducción a este texto maravilloso de 1 Corintios 13. En primer lugar, para entender el texto debemos mirar el contexto de la carta en el que está escrito este pasaje. Algunos leen 1 Corintios y empiezan notando que el capítulo anterior habló el apóstol Pablo sobre los dones, sobre una iglesia que tenía muchos dones. Pasan al capítulo 12 sobre los dones, pero pasan al capítulo 14 y después habla sobre las profecías y los desórdenes en la iglesia, y ahí 1 Corintios 13 queda como medio perdido si uno no entiende el contexto de la carta. Uno dice, ¿qué le pasó acá? Porque venía hablando de un tema y parece que en verdad como que sobra 1 Corintios 13, lo sacamos y unimos 12 y 14 y queda más acorde, parece, la temática de la que viene hablando el apóstol Pablo. Pero vamos a mirar nosotros el contexto y entenderemos que en verdad no está sobrando, sino que justamente completa bien el cuadro de lo que Pablo está queriendo decir.
Lo que nos interesa saber, en primer lugar, que esta carta fue escrita a una iglesia que evidenciaba inmadurez, así como lo dice en capítulo 3, versículo 1. Vayan conmigo allí, a 1 Corintios capítulo 3. ¿Cuál era la condición de la iglesia a la que Pablo le estaba escribiendo? Ese capítulo 13 de 1 Corintios, ¿no? Capítulo 3, verso 1 dice así de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno le concedió el Señor. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que tenía serios problemas de madurez. Pablo los llama a ellos carnales. El sinónimo es niños en Cristo. Una iglesia con inmadurez. Cuando Pablo fundó la iglesia, pasó 1 año y medio en esa iglesia. Según los escritos del libro de los Hechos, capítulo 18, Lucas es quien escribió ese libro de los Hechos, y él dice que pasó muchos días allí en la ciudad de Corinto. Y dice que lo que Pablo le enseñó durante ese tiempo que estuvo allí 1 año y medio, no fueron más que las bases, los fundamentos de la fe cristiana. Noten en el capítulo 3 lo que dice allí, en versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces tiempo pasado, ni sois capaces todavía tiempo presente. Así que Pablo, cuando habla de su tiempo, cuando él les enseñó durante 1 año y medio la palabra de Dios, dice la Escritura que lo que les enseñó fueron los fundamentos, las cosas básicas de la vida espiritual. Esos fundamentos, las cosas básicas de la vida espiritual, Pablo lo llama la leche espiritual. Porque un niño, lo único que toma apenas ha nacido es leche. No puede masticar todavía el alimento sólido. No tiene la capacidad ni de masticarlo porque no tiene dientes, y no tiene la capacidad de digerirlo porque su cuerpo no está preparado para digerir todo eso. Así que Pablo dice, les di leche porque ustedes no eran capaces, porque eran niños. No les hablé de las cosas más profundas de Dios. No les hablé de cosas complicadas en la fe porque ustedes eran niños. ¿Cuál es el problema al entender lo que Pablo está diciendo? Sí, aquí dice que ni ahora son capaces de digerir esto. Estuve 1 año y medio y les hablé los fundamentos de la fe. Ha pasado tiempo y ustedes todavía siguen siendo niños y no puedo hablarles de las cosas más complicadas de la vida de fe porque todavía siguen siendo niños en Cristo. Ahora, si ustedes se acuerdan de todas las cosas que hemos hablado durante este año sobre la madurez en Cristo, nosotros vamos a notar en la carta de los Corintios una vez más una fuerte reprensión por parte de un apóstol a una iglesia a causa de su inmadurez. ¿Se acuerdan la carta a los Hebreos que nosotros comenzamos nuestro estudio con esta carta? Cuando llega el capítulo 5 y el escritor de esa carta a la iglesia de los Hebreos le dice que ellos habían sido tardos para oír y por eso eran niños, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche. Hay una muy fuerte reprensión por su inmadurez. Así que nosotros notamos, hermanos, que el crecimiento espiritual de la iglesia ha sido la gran preocupación de los líderes de la iglesia primitiva. Vaya carta tras carta, como les he mencionado más de una vez, y van a notar que hay una muy fuerte preocupación y una muy fuerte reprensión por parte de los apóstoles a la iglesia de aquel tiempo a causa de la inmadurez que algunas iglesias evidenciaban. La carta de los Corintios no es nada diferente a las demás. Pablo está preocupado porque ve una conducta de inmadurez en la iglesia y escribe esta carta para llamarles la atención. Nada diferente es la carta de Pablo a la iglesia de Galacia. En esa carta el apóstol Pablo llega a decirles, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta
que Cristo sea formado en vosotros. Hay una muy fuerte reprensión de Pablo a la iglesia en Galacia por justamente lo mismo, por la inmadurez de esa iglesia. Así que cada vez que una iglesia se veían problemas de madurez, enseguida los apóstoles tomaban su pluma, su papel y empezaban a escribir. Eran otros elementos, pero yo quiero hacerles entender el hecho de la importancia que tenía este problema para los apóstoles. Todas las cartas, hermanos, están enfocadas en la madurez de las iglesias en Cristo. Así que la carta a los Corintios no es nada diferente en esto. Pablo escribió esto a una iglesia que tenía serios problemas de inmadurez. Les llama la atención por su falta de crecimiento. Después de haber pasado tanto tiempo y que Pablo había ya dejado la iglesia y había viajado, ahora escucha allí. Y escucha en verdad por una familia que está identificada por uno de sus integrantes, que parece ser que era la madre de estos que hablaron con Pablo. Dice, he sido informado por los de Cloé. Esa Cloé es una mujer y parece ser que los integrantes de su familia habían visitado a Pablo mientras ellos estaban de viaje y le habían informado todas las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Uno diría, qué buchones los de Cloé. Pero en verdad era gente preocupada, hermanos, por esta iglesia. Cuando nosotros entramos a estudiar la carta a los Corintios, cosa que no haremos en este estudio, pero entramos a estudiar la carta a los Corintios, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los problemas eran tan serios que ellos mismos no los estaban intentando resolver y no los pudieron resolver. Necesitaban la intervención de alguien de afuera para que entrase y resolviese los problemas. Por eso los de Cloé no son buchones en realidad. Los de Cloé son gente preocupada por una iglesia que se estaba derrumbando espiritualmente. Aunque ellos tenían todos los dones, era una iglesia numerosa, pero espiritualmente andaban muy mal. Por lo cual los de Cloé fueron a hablar con Pablo y le contaron todo lo que pasaba, y por eso Pablo no tiene ningún problema por escribirle, he sido informado por los de Cloé. Y me imagino a los de Cloé sentados ahí en esta reunión, ¿no? Y todos los demás de reojo mirando a esta familia. Pero gracias a ellos, hermanos, a los de Cloé tenemos esta carta. Esta carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia. La falta de crecimiento de los corintios se hacía evidente en sus actitudes. Noten que justamente lo que leemos nosotros ahí en capítulo 3, dice en versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, andáis como incrédulos. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Así que la evidencia de su inmadurez se hacía clara, se hacía notoria por las contiendas y las divisiones que había entre ellos. Estaban constantemente peleándose. Uno entraba a esa iglesia y sabía que en verdad lo primero que notaba era un ambiente tenso había en esa iglesia, porque estaban peleados los unos con los otros. Y esto es lo que pasa con los chicos. Usted observa un grupo de niños pequeñitos, usted va a notar que por un camioncito ya enseguida se arma un lío y escucha allí el llanto de uno y de otro niño. Y uno ve y dice, es un juguete, nada más. Pero claro, son niños. No tienen la madurez de un adulto para saber que eso es una cosa intrascendente, por lo cual no hay ni siquiera que llorar ni pelear. Si hay una cosa notoria, hermanos, de la inmadurez de los creyentes, es que justamente no saben cómo enfrentar las dificultades y van enseguida al choque, a la pelea y a las divisiones. La falta de inmadurez de esta iglesia se hacía clara en su falta de discernimiento. Ustedes van a notar eso después cuando llegan al capítulo 6 de la carta a los Corintios. Pablo los reprende a ellos y les dice, no hay ningún sabio, no hay nadie que juzgue entre ustedes, porque los corintios, hermanos, llegaron hasta este punto. Fulano en el banco y Mengano en el otro banco tenían unos problemas que no se sabe cuáles eran porque no se detallan. Pero el asunto es que fulano contrató un abogado del mundo para hacerle un juicio a Mengano por los problemas que se habían originado en la iglesia. Eso es lo que habían hecho. Habían contratado gente de afuera, pusieron un abogado para hacerle al otro un juicio. Llegaron hasta ese punto. El apóstol Pablo dice, ¿cómo puede ser que ustedes lleven sus problemas para que sean juzgados por la gente del mundo? No había un solo sabio. Capítulo 5 es un capítulo muy oscuro en la carta a los Corintios, porque en ese capítulo se habla de un hombre que estaba en la iglesia que al principio no se duda si es creyente o no, pero después en la segunda carta se ve que era un creyente. Pero ese muchacho que estaba en la iglesia había tenido relaciones matrimoniales con su madrastra, una cosa muy
muy oscura, muy sucia en realidad, que pasó en la iglesia de los Corintios. ¿Y saben lo que pasaba en la iglesia? Que en la iglesia ninguno lo había disciplinado a ese hombre. Los líderes de esa iglesia en Corinto no habían levantado un solo dedo para hablar con este hombre, disciplinarlo y sacarlo de la iglesia para que se arrepienta y para que corrija su conducta. Nadie había hecho nada. Y Pablo les llama fuertemente la atención para decir, ¿qué? No están haciendo nada. La falta de discernimiento que tienen ustedes, que no se dan cuenta que eso hay que corregirlo. Por eso la inmadurez de esta iglesia se hacía notoria en la falta de discernimiento para tratar los problemas en la iglesia. La inmadurez de esta iglesia, que tenía todos los dones, dice Pablo, se hacía notoria en que ellos utilizaban muy mal los dones. Si alguna vez haremos un estudio cuando hablemos sobre este problema de los dones, pero es interesante que él toma capítulo 14, el apóstol Pablo, dedicado justamente para enseñarles que el don de lenguas jamás fue dado para ser usado dentro de la iglesia. Y ellos hablaban en lenguas dentro de la iglesia. Y capítulo 14 es un capítulo que hay que estudiarlo muy bien, hay que estudiarlo haciendo un estudio exegético de ese capítulo para entender que las lenguas jamás fueron dadas para ser usadas dentro de la iglesia. Tiene otro propósito las lenguas en el Nuevo Testamento, pero jamás dentro de la iglesia. Y Corinto, uno entraba a esa reunión y encontraba más de uno hablando en lenguas. Y Pablo les dice a ellos en capítulo 14, entra un incrédulo y a ustedes los escucha hablando en lengua y dice, estos están locos. Pero si alguno está enseñando entre ustedes, entra un incrédulo y por todos es convencido, por todos es llevado a que ese hombre adore a Dios. Pablo pone en capítulo 14 la enseñanza por sobre el don de lenguas. Dice, es mucho más importante en la iglesia enseñar que hablar en lenguas. Pero la iglesia en Corinto era tan inmaduros que tenían muchos dones y no sabían cómo usarlos. Los usaban mal. Y eso era evidencia de su inmadurez. Había desórdenes en los cultos. Y queridos hermanos, esa inmadurez de la iglesia en Corinto también se veía en las prácticas que ellos tenían en la vida con los incrédulos. Justamente 1 Corintios es el capítulo donde Pablo enseña a ellos cómo debían conducirse cuando alguien los invitaba a comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, cómo debían actuar, no debían ser tropiezo a los incrédulos, ni a los judíos, ni a la iglesia de Dios. Había toda una enseñanza de cómo comportarse entre los incrédulos, porque esta iglesia era tan inmadura que tampoco tenía un buen testimonio con los de afuera. Y lo más grave de todo esto, hermanos, que su inmadurez se veía en una mala comprensión del Evangelio de Cristo. Por eso está capítulo 15 allí, para enseñarles cuál es el Evangelio de Cristo en verdad. Una iglesia numerosa, una iglesia que tenía muchas capacidades porque tenían todos los dones, dice Pablo, de ninguna otra iglesia se dice eso. Sin embargo, es una iglesia inmadura, que Pablo dice son niños en Cristo. Así que, queridos hermanos, en este contexto de una iglesia con inmadurez, es que se escribe 1 Corintios capítulo 13. Es el de una fuerte reprensión por la falta de crecimiento, y ese capítulo 13 surge como una explicación, queridos hermanos, de lo que significa ser maduro. Capítulo 13 surge allí como una explicación, como el modelo que Pablo presenta de lo que significa ser maduros. Pablo los reprende a ellos por su inmadurez, por sus divisiones, los reprende por su falta de discernimiento, por sus desórdenes en la iglesia, pero llega en este momento el capítulo 13 y empieza a hablar del tema en sentido positivo. Ya les dije lo que no es ser maduro, ahora les digo, esto es ser maduro. ¿Cómo? Capítulo 13 de 1 Corintios justamente habla de la madurez de una persona. ¿Cómo actúa un creyente maduro? Bueno, con amor es la respuesta de 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo actúa un creyente maduro? Actúa con amor. Y para que nadie se confunda en el concepto de lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo pasa a especificar y a explicar lo que significa ser maduro amando, o amar manifestando ser maduro. Y vale la explicación. ¿Por qué? Porque todos nosotros, hermanos, venimos a Cristo con una idea casi hollywoodense del amor, ¿no? Una idea romántica
del amor. Y todos pensamos que el amor es un sentimiento inexplicable. Si bien el amor afecta a los sentimientos, nosotros sabemos muy bien que el amor no es un sentimiento, por lo que la Biblia nos enseña. Pero para quitarnos esa idea equivocada, hermanos, de lo que es el amor y que con ese concepto que venimos del mundo, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, esto es el amor de Dios. Esto es tener amor entre los hermanos. Así que ese es el contexto de la carta. Una carta escrita a una iglesia inmadura, para decirles, ustedes deben madurar al punto de manifestar estas cualidades del amor. Eso es madurez. Lo otro que vamos a ver nosotros es la introducción de este capítulo, porque el capítulo tiene una introducción que el apóstol Pablo da antes de entrar a las cualidades justamente del amor. Noten que dice así, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Qué interesante lo que Pablo dice allí. Porque nosotros vemos a alguien repartiendo todos sus bienes para dar de comer a los pobres y nosotros decimos, ¡cuánto amor! Pero Pablo dice, aunque yo diese de comer a los pobres y repartiese mis bienes, pero si no tengo amor, eso de nada me sirve. Por lo cual Pablo está diciendo, hacer buenas obras no significa necesariamente que yo tengo amor por las personas. Interesante lo que Pablo dice allí. Pablo dice en versículo 1 que si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, así que Pablo dice que los dones, tener dones y usarlos en la iglesia, tampoco es sinónimo de amor. Tampoco es sinónimo de amor. Y dice en versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes a la mar, no tengo amor, de nada soy. Así que Pablo dice, podés tener mucha fe, de tal manera que podés trasladar los montes al mar, y podés tener un entendimiento grandísimo, pero puede ser que no tengas amor. Así que Pablo dice, ni conocimiento, ni fe, significa que tengas amor. Por lo cual, lo que está diciendo Pablo es, puedo tener muchos dones y estar usándolos en la iglesia, pero aún así puedo ser inmaduro. Pero aún así puedo ser inmaduro. ¿Por qué? Porque no tengo amor, que justamente es la evidencia de madurez. Pablo dice, si tengo profecía y conocimiento y mucha fe, así que puedo ser una persona con mucho conocimiento, pero aún así puedo ser inmaduro, porque no tengo amor, que es la evidencia de la madurez. Se ha preguntado, ¿cuánto conocimiento tiene? ¿Pero cómo actúa? Bueno, les digo, el conocimiento no es sinónimo directamente de madurez. Pablo menciona estas tres cosas a los corintios que ellos tenían por sublimes. Por eso Pablo menciona específicamente, para los corintios, hermanos, hablar, tener todos los dones, hablar en lenguas, hacer milagros y todos los dones que se mencionan en capítulo 12, ellos los tenían como sublimes. Así que si entraba alguien hablando en lenguas, todos, ¡wow! Y entraba alguien haciendo milagros, ¡wow! Eso es lo que pasaba en Corintio. Y Pablo viene y les baja los ojos y dice, miren, si esa persona que hace milagros, si esa persona que habla en lenguas no tiene amor, les digo, muchachos, ya, nada, no es nada. Y los corintios dicen, ¿para Pablo cómo? No es nada. Porque lo que le falta es madurez. Si no actúa con amor, todo eso no sirve de nada. Los corintios tenían esto como muy sublime. Hermanos, ¿cuántos de nosotros se nos abren los ojos y quedamos con la boca abierta cuando escuchamos a alguien con mucho conocimiento de doctrina? Momento, ¿y la persona tiene amor? Actúa con amor para con los demás, porque si no, eso no vale nada. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros solemos admirar y poner en el trono cosas que Dios no pone en el trono. Pablo dice aquí que lo que ellos tenían por sublime, en verdad, el apóstol Pablo lo rebaja al lado del amor. Sin amor, perdían su utilidad y su valor cada una de estas cosas. Dones
conocimiento y servicio no son nada si la persona no ha madurado al punto de evidenciar en su carácter todas estas cualidades del amor. Nosotros notaremos, queridos hermanos, al considerar cada una de las características, que amar tiene que ver con el carácter, no con las emociones. Amar tiene que ver con el carácter. Es un carácter justamente que manifiesta distintas cualidades relacionadas con lo que el apóstol Pablo denomina con el amor. Se trata con la manera en que yo uso los dones que Dios me dio. No con el don en sí mismo, sino la manera en que utilizo los dones. Alguien puede tener muchos dones de parte del Señor, pero puedes estar utilizándolo con mucha arrogancia, con mucho egoísmo. Puede estar utilizando esos dones para su enaltecimiento propio. Y eso me habla a mí justamente de falta de amor. Justamente me habla de alguien que no ama a los demás. Habla de un carácter, la forma en que imparto el conocimiento. Alguien puede tener mucho conocimiento de doctrina, conocer todos los pasajes de la Escritura. Puede impartir ese conocimiento como un metal que resuena, dice Pablo. ¿Cómo es un metal que resuena? ¿Ha estado cerca de una construcción? A los obreros golpeando y golpeando y golpeando. Y en unos momentos ya sabe que todo su sistema nervioso está... Soy creyente, tengo que decir. No puedo... Su sistema nervioso, porque es fastidioso escuchar un metal que resuena. Y Pablo dice, si usted tiene mucho conocimiento e imparte ese conocimiento sin amor, usted no está haciendo de beneficio a los demás. Usted está irritando a los demás por más conocimiento que tenga. Así que Pablo dice que en verdad el amor es una cuestión del carácter, de la forma en que nosotros servimos, de la forma en que nosotros usamos los dones, de la forma en que nosotros ayudamos a los demás. Podemos ayudar incluso a los demás y puede ser sin amor. ¿Cuántas personas ya por cansancio ayudan a su propia familia o otra y lo hacen de mala manera? Y dice, bueno, pero ayudé. Bueno, Pablo dice, no sirve de nada, falta amor, falta una forma adecuada de hacer las cosas. Así que la introducción al capítulo, el apóstol Pablo nos enseña que pone el amor sobre todas las demás virtudes cristianas, y se puede decir que el carácter es lo más importante en lo que Pablo está diciendo aquí. En último lugar, queridos hermanos, lo que nosotros debemos notar en la introducción a este capítulo maravilloso de 1 Corintios 13 es el contexto del capítulo mismo. Hay cosas que se dicen en el capítulo que nosotros pensamos, bueno, esto ya no tiene que ver con lo que Pablo está diciendo. Pero en verdad Pablo nunca escribe algo ajeno al hilo de pensamiento que él viene trayendo, ¿no? Así que el contexto del capítulo a nosotros nos va a ayudar también a entender el énfasis que Pablo está haciendo aquí sobre la madurez cristiana evidenciada por medio de un carácter amoroso con el amor de Dios, ¿no? Noten el contexto de este capítulo aquí. Vamos a ir al versículo 31 en primer lugar del capítulo anterior. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Vamos a explicar brevemente, porque eso merece toda otra predicación, pero lo voy a mencionar brevemente. Esa expresión que Pablo usa allí, procurad, pues, los dones mejores, algunos han tomado esa expresión de Pablo fuera del contexto y han dicho, ¿no ves que Pablo dice que yo tengo que procurar los dones? Y algunos han entendido por un lado que yo tengo que pedir los dones. Bueno, yo puedo orar a Dios por el don de lengua si no lo tengo, puedo orar por el don de milagros si no lo tengo, puedo orar por el don de servicio si no lo tengo. Bueno, la Biblia no nos enseña que debemos orar para pedir un don, porque los dones nos han sido dados en el momento que hemos conocido a Cristo y después no se nos añade ninguna otra capacidad espiritual, hermanos. Lo que Pablo le dice a la iglesia es, ustedes busquen los dones mejores, el contexto de 12 y 14 nos enseña esto, para la edificación de la iglesia. Todo capítulo 14 el apóstol Pablo va a enseñar que lo más importante dentro de la iglesia no es hablar en lenguas, es edificar a la iglesia. Si usted lee el capítulo 14 va a ver que la palabra que más se repite es edificación, edificación, edificación. Porque dice, dentro de la iglesia lo que más importa es que la iglesia sea edificada. Y por eso Pablo dice, el don de lenguas no sirve en la iglesia, porque el don de lenguas no edifica. ¿Por qué no edifica? Porque nadie entiende.
Si nadie entiende, nadie es edificado con algo que no entiende. Por eso Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras entendibles en su idioma que 1000 palabras en lengua desconocida, porque no edifica. Entonces lo que Pablo está diciendo, ustedes procuren que en la iglesia los dones que se usan sean aquellos que edifican la iglesia. Los mejores dones para edificar la iglesia, ¿cuáles son? Los que enseñan. Procuren que esos tengan preeminencia en la iglesia, los dones mejores. Mas yo, dice versículo 31, os muestro un camino más excelente. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice, no descarto que los dones fueron dados por Dios y que tienen una utilidad e importancia en la iglesia. Pero yo les digo a ustedes que hay algo aún más importante que eso, un camino más excelente. Para que ustedes no se deslumbren con los dones, yo les digo, esto es más excelente que los dones. Y ahí viene el capítulo 13 de Primera de Corintios. Por lo cual, hermanos, en la iglesia de Cristo, ¿quiénes van a tener preeminencia en el servicio y en el lugar de liderazgo? Quienes tienen capacidades, no será lo primero que miremos. Lo primero que miraremos es su carácter, si tiene un carácter maduro. ¿Cómo nos daremos cuenta si tiene un carácter maduro? Porque evidenciará estas cualidades de Primera de Corintios 13. ¿Cuáles son? Versículo 4. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es maduro, ese ama, ese debe tener preeminencia en la iglesia de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí en el contexto. El contexto que viene entonces nos está diciendo, esto es más importante que lo otro. Así que el contexto mismo ya nos está enseñando a nosotros que la madurez en el carácter relacionado con el amor tiene preeminencia en la iglesia del Señor. Noten también lo que dice versículo 8 al versículo 10 de la carta, del capítulo allí. Dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte, ella explica por qué eso sucederá, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué era en parte? Bueno, en parte eran las lenguas, y en parte será la profecía, y en parte será la ciencia. Se acabará cuando venga lo completo. Interesante ese texto porque a nosotros nos enseña claramente que habría un cese. Cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, en algún momento habría un cese de las lenguas. Interesante, ¿no? Pablo dice, va a haber un momento en que las lenguas cesarán, hasta que venga lo perfecto. Y esa palabra perfecto, como ya hemos dicho varias veces, es lo completo. Había algo que faltaba completarse. Los estudiosos de la Escritura, y ahora no tenemos el tiempo para hacer ese análisis de ese texto en sí mismo, llegan a la conclusión, y acertadamente, de que eso completo no se refiere a cuando estemos en el cielo, sino a eso completo se refiere a esto, las Escrituras. Que en el tiempo cuando Pablo escribió esta carta, las Escrituras no estaban completas como nosotros la tenemos. Faltaba todavía completarse la revelación de Dios. Y eso es todo el Nuevo Testamento. ¿Qué le está diciendo Pablo a los Corintios? Por ahora, Corintios, el don de lenguas tiene una utilidad, no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero está en vigencia, pero llegará un momento que cesará. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios llegue a ser completa. Ahora ya está completa la palabra de Dios. Y para el fin del siglo, de la primera etapa de la iglesia, estaba completa ya también. Por eso, si usted lee Romanos, no se habla del don de lenguas. Si usted lee la carta a Timoteo, que fue escrita cuando Pablo estaba por morir, año 64 de la era cristiana, no se habla nunca del don de lenguas, ni del don de sanidades. Si usted lee la carta de Judas, que ya es posterior, tampoco se habla ni del don de lenguas, ni del don de sanidades, ni siquiera de profetas
que se levantan para dar una nueva revelación aparte de la Biblia acerca de Dios. Porque cuando venga lo completo, lo perfecto, eso cesará. No tendrá más validez porque lo completo ya vino. Y el don de lengua ya cumplió su función. Esa es la explicación de lo que Pablo está diciendo allí, pero no es el énfasis de lo que quiero dar en este mensaje, sino lo que Pablo habla acerca del amor. Cuando venga lo completo, el amor aún seguirá siendo vigente, importante. Eso no cesará. Eso es en lo que nosotros debemos poner nuestra atención, dice Pablo. Porque esto de los dones tiene un tiempo, pero el carácter cristiano del amor es para siempre. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Por lo cual, hermanos, no pongan tanta atención en los dones, no pongan tanta atención en las capacidades. A veces hay creyentes que dicen, yo estoy buscando el don del Señor para mi vida. No se haga problema por eso. Preocúpese más por crecer en el carácter espiritual. Preocúpese más por crecer en el carácter espiritual. Ese es el énfasis que Pablo está dando aquí a través de ese texto. Y una vez más nosotros leemos el versículo 11 que tantas veces les he mencionado a ustedes. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que el apóstol Pablo una vez más enfatiza la idea que comenzó la carta. Dice, esto es madurar, esto es crecer. Yo cuando era niño, hablaba como un niño, me conducía como un niño, pero cuando fui adulto, dejé lo que era de niño. Y una vez Pablo enfatiza una vez más que estas cualidades del amor tienen que ver con ser adulto en Cristo, ser maduro en Cristo. Ahora relacionamos ese texto que mencionamos tantas veces aisladamente, lo unimos al contexto y Pablo acentúa una vez más la idea, esto es ser maduro. Este es el modelo de madurez cristiana. Queridos hermanos, amar es ser maduro. Ser maduro es amar. Es tener un carácter según el amor de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Es lo que nosotros comenzaremos a ver, Dios mediante, durante algunos domingos, desde el versículo 4 en adelante. Así que recomiendo a ustedes lean en sus casas esos versículos y estaremos nosotros meditando en cada una de esas características. Así que 1 Corintios 13 es como ese metro que se pone en la pared y uno puede apoyarse y ¿por dónde estoy? Y puede medirse su madurez en Cristo. Si soy maduro o no en Cristo. Porque definitivamente, hermanos, eso es lo más importante en la vida cristiana. Usted sabrá usar bien el don que el Señor le dio. Usted podrá ser útil en el servicio que el Señor le dio. Usted podrá tener excelentes relaciones con las personas a su alrededor, siempre que usted crezca en estas características del amor. Porque ellas encierran todas las virtudes en Cristo. Así que, hermanos, un nuevo desafío se presenta durante este mes, que crezcamos en el carácter cristiano. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la intención de esa familia que apenas es mencionada una vez en la Biblia, los de Cloé, que preocupados por la condición de la iglesia en Corinto, ellos decidieron buscar ayuda. Y por el hecho de buscar ayuda, esta carta está hoy en nuestras manos, para enseñarnos, para que podamos crecer y madurar en la fe también. Dispón nuestro corazón a aceptar el desafío de llegar a cultivar en nuestras vidas el carácter amoroso de Cristo. Bendícenos, despídenos con tu paz, en nombre de Jesús. Amén.